Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Y ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. Esta no es, esta no es, esta no es. No me gané el viaje a Bariloche. Bueno, hago entrega de la llave del predio de Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los goyanos y zona de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUIT y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
mensaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Como tal, es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Lo que devuelvan la guita! El argentino de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días, estamos compartiendo los temas que interesan por Canal 10 de Goya. La televisión online también nos pueden sintonizar en Canal 54 y Canal 125 de Gigaret, nuestras radios 93.1, 92.5. Canal 10 de Goya a través de Identidad Correntina, la televisión online. Vamos a la primera nota y algo que más allá del 13% nos impacta a todos porque 13, bueno, el número que quiera no nos alcanza y estamos todos en el horno. Góndolas salvajes, Pablo Rossi y su editorial. Lo que presenta y lo que preanuncia las góndolas salvajes. Los precios de Argentina se están poniendo caros en dólares y consecuentemente vamos a ir abriendo cada vez más el mercado cambiario para que justamente ingrese la competencia y acelerar el proceso de desinflación. Si la Argentina tiene que importar alimentos, entonces apaga la luz. ¿Qué vamos a hablar sobre estupideces? Es una cosa increíble. Es una estupidez que no resiste el menor análisis. Entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios y después la reacción natural después de tantos años de no querer bajar precios por las dudas. Teniendo la experiencia del pasado sabemos que esto significa menor producción nacional, significa una competencia desleal y encima le permiten pagar en una sola cuota, 30 días, las importaciones. Terminemos con esta farsa de cerremos la frontera para jugar entre nosotros a vendernos cosas porque lo único que hacemos es perjudicar a todos los argentinos. Les presento las góndolas salvajes. La Argentina no puede competir ni con la lata de tomate chilena, me decía un amigo empresario y siempre me repite ese ejemplo. La Argentina de una economía cerrada, fuera del mundo, stand alone, que tiene prontuario de incumplimiento en la finanza, que no tiene moneda, que tiene empresarios públicos, no todos, pero el modelo empresario es el empresario público. ¿Qué es el empresario público? Yo pregunto. Y es muy simple, me dice este amigo que me enseña macroeconomía, me dice, usted vea los balances. Si en el balance de una empresa la relación con el gobierno importa más que la relación con el sector privado, ese es un empresario público. Eso sería un empresario prebendario. Pero en algunos casos no ha sido porque los empresarios estén cómodos, sino porque la Argentina ha dejado de tener un capitalismo lógico, o nunca lo tuvo, o quizá perdió el poco músculo que tenía. Por eso la política se pelea con las góndolas. Cada tanto, cuando se arma la desesperación, se pelea con las góndolas. Ahí está entrando José Luis Espert, ya lo vamos a profundizar. Pero quiero recordarles, por ejemplo, un hito. En las postrimerías del gobierno de Macri, si no me equivoco. Miren este título de Elisa Carrió. La Argentina tuvo una ley de góndolas. Una ley de góndola que fue votada por la Unión Cívica Radical, o en parte, por la coalición cívica, no sé si alguna parte del PRO. Fíjense,
Si se tienen que fundir los supermercados, mejor para la historia del país, dijo en un discurso Elisa Carrió. La ley de góndola pretendía establecer una equidad para los productos, si estaban abajo, si estaban arriba, si estaban en punta de góndola. En realidad, lo que se trata de establecer en un país que no tuvo moneda, en un país que inflacionaba adrede, es decir, destruía el poder adquisitivo como método de la política para barrer bajo la alfombra sus desquicios, la política vivía llenando de empleados públicos, el gobierno kirchnerista, vivían llenando de empleados públicos, vivían emitiendo dinero espurio y después se la agarraban con las góndolas. O se daba la batalla en las góndolas, a ver quién era el mejor defensor, quién te daba de comer en la mano, quién se ponía duro con aquellos que producían alimentos. La pregunta mía es, ¿el gobierno liberal de Javier Milei o anarcocapitalista o liberal libertario quiere repetir los métodos del kirchnerismo? ¿Quiere que hagamos un repaso de los secretarios de comercio? Mire, por ejemplo, el famoso metro de Paula Español. Mire, Secretaría de Comercio Interior y Fiscalizaciones. Iban a los supermercados con un metro. Esta imagen es surrealista, dice Luis S. Hermoso. Claro, porque esto es digno de un país bananero, sí, bananero, ¿no? Esto es Venezuela, la Venezuela de Chávez, ¿no? Por esto, mire, precios cuidado. Con esto en plena pandemia, el joven con un barbijo. Creían que iban a poder controlar los precios, o te hacían creer. ¿Te acuerdas cuando mandaban a los chicos de la cámpora con los chalecos a los supermercados? Bueno, esta es una imagen. ¿Esta era la democratización de las góndolas? Escuchá, le metían democratización a todo. Pero lo decían de esta manera, mirá, poner la democracia en la góndola del supermercado. Por eso digo que la señalética, la ubicación, las formas de pago, fortalecer a los actores, este es un conjunto de herramientas y de todas y todos que realmente creemos que este es un gran desafío, como vuelvo a decir, para democratizar la góndola, para generarle más posibilidades a los consumidores y las consumidoras. Se le ponían el masculino y el femenino y te ponían la palabra democratización y ya estaba, ¿eh? El relato nacional y popular era maravilloso. Esta era Paula Español, la sacaron rajando porque no consiguió absolutamente nada. Después vino Feletti, hubo varios, o sea, desde el inefable Moreno, pero después hubo varios que siguieron el camino del ridículo y el camino del fracaso que terminó con la inflación que terminó. Mostrame a Feletti. Roberto Feletti, economista, venía del Frente Grande, era amigo de Chacho Álvarez, de toda la gente. Mostrá, dale. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde en misiones y funciones hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, milagros uno no hace. Se reían. Como se reía Cristina con el tema de las jubilaciones, Macri no iba a poder pagar las jubilaciones, se reían. Te armaban una engañifa. Te armaban una canasta con 4 o 5 productos que te lo dejaban a precio elemental y después se ponían de acuerdo porque el productor de alimentos, el comerciante, no es tonto. Empezaron ahí a achicar los envases, el contenido, si era de 170 gramos, pasaba a ser de 155, ¿no? Entonces era un engaño sobre otro engaño sobre otro engaño. Eso sí, te daban la batalla de las góndolas. Mirá Tombolini, un milagro de la política y de la economía, que no sé si no tendrá que desfilar por tribunales. Ah, no, lo han exculpado por el momento a Tombolini. Mirá. La velocidad a la que aumentan los precios en la Argentina, cuando asumió el ministro Massa, era del 7,2% mensual y ahora en el 4,9%. Es como decir que es un auto que venía a 200 kilómetros por hora
y ahora está yendo a 110 kilómetros por hora. Sigue siendo muy, muy rápido y por supuesto es en función de eso que estamos trabajando todos los días para consolidar la hoja de ruta que le propuso el ministro Massa a la Argentina. Sarasa, nada, no proponían ninguna hoja de ruta. Control de precio, canasta, precios cuidados, precios únicos, precios... ¿Te das cuenta cómo te engañaron 20 años? Mientras tanto, le daban a la maquinita y le daban a la maquinita. ¿Cómo terminó todo? Con la inflación de Alberto Fernández, ¿no? 1020% de inflación entre el 2019 y el 2023. Son los mismos que te dicen o le dicen ahora a Milei cómo tienes que bajar la inflación. ¿Vieron esa frase? Es hora de cambiar el rumbo. Le dice Alberto Fernández a un presidente que no lleva 4 meses en el poder. Ridículo es poco. Pero yo no creo que Luis Caputo ni Javier Milei quieran hacer estos papelones. Se lo voy a preguntar a José Luis Espert. Y yo en el discurso que da el ministro de Economía en la AmCham, me parece que explica la preocupación por la góndola. Porque efectivamente no puede haber inflación en dólares. ¿Por qué hay inflación en dólares en la Argentina? ¿Por qué algunos productos salen más baratos en Inglaterra, en un supermercado inglés que acá? No se explica por la inflación. Se explica por la estructura de la economía. Esta economía sin moneda, esta economía regulada, hiperregulada, esta economía de los tongos, esta economía de los permisos laberínticos. Pero mirá, Caputo. Digamos, hay precios que realmente, y algunos obedecen a la canasta básica, que no pueden estar ahí, honestamente. Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando que este modelo es mejor que otro. Entonces sacamos precios justos, sacamos ley de abastecimiento, ley de góndolas y de repente la gente va al supermercado y la cosa sale 50% más que en Estados Unidos. Dicen, o sea, este es el modelo, no puede estar bueno. Está perfecto el INDEC, es entendible la reacción de los empresarios, pero hay que dar un empujoncito para que también las cadenas tengan un poder de negociación con los productores y les digan, no, pará, si me vas a traer precios de lista más altos, llévatelos, importo. Es una manera también de forzar la competencia y de proteger al consumidor. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente Caputo no quiere hacer un control de precios, pero está viendo que los empresarios le dieron la libertad, le sacaron los precios cuidados, y pusieron precios calculando un dólar de 1.300, un dólar de 1.500, un dólar de 1.800 y no quieren dar el brazo a torcer. Por eso, inédito lo que decía Luis recién, que hubiera un tuit del ministro Caputo festejando que un supermercado sincere los precios cambiando la forma en que presenta las promociones. Mirá, este es el tuit. Dice, acá en este caso, menciona a Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones. ¿Y en qué las cambia? Antes te decían, te llevas 4x2. Te llevas 4, pagas 2. Vinos y champán, te llevas 3, pagas 2. Ese famoso 3x2 no modificaba el precio de lista. Seguía siendo el mismo precio, pero en la promoción te salía más barato. Y ahora, no sé, durante cuánto tiempo, o si entraron en razón, o si lo hacen porque toman el apriete del ministro, no lo sé. Ahora viene 50% de ahorro, 30% de ahorro, ¿no? Cambian los precios y se sincera. Bueno, como verán, las batallas o las góndolas salvajes siguen dando batalla plena. Quiero decirles que Milei cree, esa es su base principal, que la inflación es un fenómeno monetario siempre y en todo lugar. Pero la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, depende de las conductas de los agentes económicos. Por eso, aún con la libertad y aún con ese concepto y esa definición teórica monetaria, se preocupan por las actitudes de los agentes. Pero esto de tener un equilibrio fiscal, de no emitir lo que no se puede emitir, moneda espuria, que el kirchnerismo perdió como hoja de ruta, ¿saben quién lo defendía? Por eso, memoria, muchachos.
fíjate quién lo defendía. Un tal... La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia, y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Bueno, nada de esto terminó haciendo Cristina Kirchner, mucho menos Alberto Fernández, mucho menos Sergio Massa. José Luis, bienvenido. Muy buenas noches. Fin del relato, la cruda realidad y, lógicamente, le guste a quien le guste y tome usted 40, 50 años, el periodo que usted quiera, los más cagados en todo este esquema somos los jubilados. Por nuestra costilla y buscando que los viejos se mueran de hambre y por no poder comprar los remedios, vienen los ajustes. Y tenemos a Chocolate, a Insaurralde con sus putas multimillonarias. ¿Y qué? Cristina comprando 70 propiedades en Miami y toda la joda que vimos, que tuvimos, Lázaro Báez, Jaime, Vudú, y sigue todo donde usted quiera. Ahora está el quilombo de las represas, Río Turbio, Astilleros, Río Santiago, lo que usted quiera. Eso se hizo en 20 años. Y dentro de todo ese desastre, el ajuste más brutal es contra los jubilados. Última jubilación, 140.000 pesos. Un remedio, Xarelto, que es para un anticoagulante, 170.000 pesos. Fin de la película. ¿Qué más quiere que le explique? El ministro de Economía, Luis Caputo, versus los supermercados. ¿Qué dijo de las promociones? Que no fue para tirarles la oreja. ¿Y para qué fue? Sino para decirle, fíjense, nos da la impresión que... Hay una frase que se le adjudica a Caputo porque la dijo Cavallo, que los precios estaban altos con respecto a lo que tenía que ser, o algo así. Eso lo dijo Cavallo en televisión. Eso lo dijo Cavallo, ¿y no repitió Caputo lo mismo? ¿En privado? El gobierno te dice que no, los supermercadistas, algunos con los que uno pudo otear el horizonte, señalaron que hubo una intención de consensuar que los precios están tenés a Caputo inflados. hablando, y después vamos a ir con esto de lo que tienen que... Vamos a hablar, dale. La charla que hemos tenido con ellos un poco también va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Hay que, o sea, va más allá de... Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No, y no es así. De este lado nosotros vemos que la participación de la gente, de los empresarios, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría de los economistas le pronosticaba, y después la reacción natural, después de tantos años, de no querer bajar precios, por las dudas. A ver, que
¿qué nos vamos a quejar con los supermercados? Porque el precio que tiene que haber, se suponía que es un gobierno libertario, liberal, en el cual el mercado fija el precio, no me meto en nada. Salvo los regulados, que es electricidad, gas y tarifas de colectivo y trenes. Lo demás, yo entendí que quedaba liberado al mercado. Ahí hay molestia en el gobierno. ¿Viste la frase esa que dice, más importante que lo que decís es lo que haces? Es lo que haces. ¿Qué hizo el gobierno ayer? Si vemos lo que hicieron, más allá de lo que dicen, anuncia con bombos y platillos el vocero presidencial Adorni la apertura total de importaciones de alimentos. Entonces te estás metiendo en el mercado con decisiones del Estado. No se suponía que el Estado nos iba a meter. Medida que claramente a los monopolios, a las grandes empresas, probablemente puedan suplirla, pero que a los pequeños si nos va a el señor Carolei produce complicar. fideos en Argentina, Sí. ¿qué va a hacer Carolei ahora? Y si es monopolio, va a comprar esos fideos importados, va a echar Y a los 500 envasa. personas y Tal los va a cual. vender con otra marca Fernando en lugar de marca Carolei. Y más caro también. Argentina, ya lo vimos 20 veces. Volviendo, ¿y esto va a marcar el precio de los productos? Porque, volviendo al tema del va a mercado, haber 500 tipos en la calle. lo que hubiese querido este gobierno es no que pongan promo 2x1 o el segundo al 80, sino que el precio ese que estaba desfasado, porque en un momento se descalzaron porque quisieron cobrar más pensando que se venía otro número, que el número ese hubiese bajado. Pero perdón, el ideal de este según gobierno el era que gobierno, si esto salía a eso 100 lo maneja pesos, el mercado. Por eso, pero lo que hubiese querido el gobierno es que si esto lo pusieron a 100 pesos y no lo vendían, que baje a 80, no que te vendan 2 de estos a 180. Eso es lo que 3.000 hubiese querido. especialistas que están Totalmente. diciendo desde noviembre que eso en el mercado no lo... Y no kirchneristas, economistas de todo tipo están diciendo al gobierno, miren que solito no es el tema. Ahora el gobierno, después de darse la piña con los precios, dice, no. Hay que actuar. Ahora hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar? A mí no me molesta, yo estoy totalmente de acuerdo que actúen. En algunas cosas, digo. Pero esto de que mágicamente el mercado te solucionaba todo, es como el equivalente es, tengo una herida, no vayas al médico porque se va a cerrar sola. No. Pero desde el gobierno te pueden decir que la medida que toman es de apertura, no de restricción. Sí, no que le están poniendo un en impuesto a algo, recesión. están abriendo. Y el tipo que tiene la fábrica de fideos acá. No, ¿qué hace? yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy Cierra. diciendo lo que puede decir el gobierno desde ¿Ustedes ese lado. fueron al súper la semana? ¿Fueron al Sí, súper? voy, casi todos los días. ¿Aumentaron los precios? La gran mayoría de los Todo el precios tiempo. aumentaron. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a dar la inflación? Ahora el voy a año que decir algo a favor del gobierno y voy a tener a toda la mesa en contra. El gobierno partió del supuesto de que poniendo el país en recesión, no íbamos a tener plata para gastar y por lo tanto al no comprar, los precios iban a bajar. Esto funciona en el mundo así. Por excepto en licuación. Argentina. En este punto el gobierno tiene razón. Ahora me pongo, van a decir, ¿y cómo? Y no, porque en un programa de televisión hay momentos donde lo que hace el gobierno, momentos donde lo que lo criticás. Es un programa normal de televisión. Aclaro porque en Argentina hay que explicarlo 2 veces. En un programa normal de televisión a las 8:54 el gobierno lo criticás y a las 8:55 lo elogiás. No hablas todo el día mal del gobierno o todo el día bien del gobierno. Aclarado el punto, muy bien. El gobierno creyó con razón, hay un problema, los argentinos homologamos cualquier precio. Claro. Esto me pongo del lado del gobierno. Me pasó el día domingo en un desayuno, el lugar que me lo cobraron era malo y caro. Y le digo a mi mujer, no vuelvo más acá. Y una señora que estaba parada me dijo, bueno, va a volver. Digo, mire, no me pareció. No, yo voy a seguir volviendo. ¿No le parece que es caro? Sí, pero voy a seguir volviendo. El argentino homologa precios, perdón, el que puede hacerlo. No todos, por eso. Hay no gente, todos. hay amplios bolsones sociales de la Argentina, amplios sectores que no pueden. No, pero la aclaración Pero vale. el Igual que nos puede resignamos, homologa, Fabián, no. Los que podemos Nos estamos resignamos. homologando precios todos, por disparates. eso. Precios que no tienen gollete. No puede un tostado de jamón y queso en un bar costar Sí. 6, 7 lucas, chicos, de Pero miga. también hay productos que están en stock y que no venden, por eso también tienen que poner. Pero no bajan el precio. Y No, además, te ponen la promoción en te ponen la 1.70. promo. en Milei algunos siempre... países, en algunos En países, esto tiene cuando hay una razón respuesta- Milei. Claro, pero en algunos países sube la nafta y hay un parate social. Exacto. En Francia, anda que te Macron. suban esto un galón. Se viene el país lo pone en patas para arriba. Como respuesta social orgánica. Exacto. No porque hay un. La ente. nafta se duplica. Aunque la nafta es debatible, porque hago, no ando en el auto. Bueno, está bien. La nafta- pero, yo coincido con pero hay- vos. No, pero, Pero la nafta tiene Igual ese, también ese justificamos, contraargumento. somos justificadores Sí. seriales porque de la nafta siempre decimos, no, está atrasada, fíjate que en el mundo sale más caro. Sí. Como dijo Chicha ayer, las petroleras ganaban La plata. frase es, no está a precio internacional. No, pero el tema de Ahora, la ¿qué respuesta- sueldo No, está pero yo a te precio pregunto, internacional? obvio ninguno, pero yo pregunto esto, ¿por qué en un bar, también van a decir, lo que van ustedes, es verdad, es Palermo, 6, 7 lucas un tostado? Sí, claro.
Es un disparate. Un café sale 3.500 Pero eso depende pesos. Un café 2 lucas y media, 3 lucas. Pero eso depende de la persona, ¿eh? Yo soy un castigador de los lugares donde... ¿Vos te has cobran levantado? más. Yo me levanto. Sí, yo me Con voy. todo respeto. Después, no tiene la culpa ni el mozo ni la moza. Hay una cosa Yo me levanto y me voy. que no valido, que es el escrache cuando ya me senté. Si yo me senté en un lugar y me sorprendo con el precio, el boludo soy yo. Claro. No. Yo voy a un lugar... ¿Cómo vas a escrachar? Es tu decisión, no es culpa por del eso. lugar. En todo caso, la única manera que tengo de accionar es no volver. Fernando, somos los únicos que nos levantamos. Todo el mundo se queda, ¿eh? Sí, bueno, yo no. Son arrestos yo individuales me en medio de levanto una y soy de la admisión. gente. Todo se admite, todo está bien. Mumi. Nadie para y dice, che, loco, que no me está un levanto y me poco voy, caro me esto. pasa de llegar a un lugar. De hecho, lo hago, miles de argentinos lo hacen en otra parte No. del mundo y acá te dicen En el no lo mundo hago. sí, acá no. Claro, se sientan, miran la carta. Te lo hacen en Madrid, te lo hacen en Europa, te lo Pero hacen acá en no. Miami. Yo me levanto No y lo voy. hacemos en Lo que Argentina. hacemos es quejarnos desde la oralidad, pero quedarnos. Nos quejamos sin reaccionar, sin A actuar. ver, hay un punto donde el gobierno tiene razón. Con la recesión que hay, que es brutal, que el gobierno la provocó, tendrían los precios que haber bajado más por falta de compra. Claro, por respuesta social. Para mí hay una resistencia de determinadas cadenas a no bajar para no ceder. Porque no piensan en el importa, precio- la gente me va a comprar igual. Y piensan en el precio de reposición también. Pero Porque acá- para mí creen que todavía, por ejemplo, un dólar está barato, pero que en algún momento se va a disparar. Siempre hay una expectativa de lo que puede llegar a pasar dentro de 2 o 3 meses. La expectativa es parte esencial en la teoría económica de la inflación. Pero acá es donde empezamos a ver el contraste entre teoría y realidad, entre Milei, que fue a Davos y a Estados Unidos a explicar que los monopolios no existen y los oligopolios no existen y no tienen ninguna incidencia, y vos te juntás igual con los supermercadistas. A lo Caneschi lo sé. ¿No? Claro, claro. Después lo que digo no se puede llegar Sí, más sí, nada. sí, sí, sí. Estamos en Campana. Una eureka conceptual. Volvemos a Campana, ¿no? Bien, todo esto que lo comentan, lo analizan, lo investigan desde otros ángulos diferentes periodistas, cae en un embudo: el bolsillo de la gente, los aumentos en las góndolas. Acá, sálvese quien pueda, y no es el kiosquito de al lado de su casa, el almacén de la esquina, el supermercado de 3 cuadras o la cadena de supermercado, o el mayorista fulano o perengano. Cada cual hace su negocio y, en definitiva, si pueden ganar plata, el resto les importa 3 carajos. Fin de la película. El bolsillo de la gente, los aumentos en las góndolas. Punto, ¿no? Porque si te pregunto de políticas sociales, porque claramente los números marcan hoy un aumento en la pobreza. Chicos, hoy UNICEF planteó un informe terrible. Lo que pasa que como todo el mundo hace política, le atribuyen solamente a este gobierno. UNICEF, hoy hablé con la gente en la radio, hasta el mes de diciembre con Alberto Fernández, 6 de cada 10 chicos son pobres. Estiman que con la devaluación y con la inflación altísima de estos 3-4 meses vamos a tener 7 de cada 10 pobres con 34% de indigencia. Siendo optimistas, ¿no? Siendo optimistas. 34. Y otro tema O sea, de que... 10 a 34. De 10 a 34. Para que la gente sepa, de 10 a 34 hoy la es indigencia. 10% la indigencia. 12%, Bueno, de es 12 a altísimo. 34. Es altísimo. Por eso se multiplica por 3, no es lo mismo todo. No es lo mismo 12 que 34. 12 es un montón. Sí. Yo puedo 34 preguntar, es 3 veces más. pero para entender, porque si no, esto no es para hacer política, Paulo, pero sí me gustaría entender. No Sí. tiene nada que ver que se hayan tomado todas las medidas juntas. Pero por supuesto, yo creo Los que aumentos de las prepagas, de los servicios. Todas No las te medidas juntas. quiero explicar lo que va a pasar a la gente cuando le llegue la de la luz. Todas las medidas juntas porque había que sincerar, porque es imposible en Argentina Todas pagar juntas había que hacerlo. luz más barato que una hamburguesa. No sé si todas, pero Pero sí claro también que creo no. que hay que sincerar la gran cantidad de conductas que son curros. Una pregunta también, digo, volviendo a 9,6 la asistencia era la social. indigencia. 9,6 en el tercer trimestre del 23. 9,6. ¿Pero qué, según UNICEF? Exageré con el 12, no con el dato del INDEC. ¿Y a vos te Pero parece que era bueno? Lo que estoy diciendo es que 9,6 era un montón.
Para multiplicarlo por 3, no puede ser. Yo no puedo pensar Eso que es eso tercer lo trimestre, mismo. habría que ver cuánto daba el último, El ¿no? último. Seguramente con la inflación de los últimos 3 meses debe haber aumentado un poco. Sí, ¿no? también entendamos que Igual la es una inflación- barbaridad la brecha. Es una- entre- la Sí. inflación Es que la después discusión me parece que no debería ser No, esa. lo que Yo pasa es que hay pienso en algo que vos- en el ahora y en la gente que realmente, por ahí, digo, no llega a fin de mes. Miren, Hoy, Pame, no se tenés que llega. triplicar Y lo que decía el presidente Milei es que digo, desde el Fondo Monetario Internacional lo habían felicitado, pero en realidad no es real. El fondo llega hoy a la Argentina Sí. porque el fondo le dice... el Tené plan- cuidado con la el gente plan más vulnerable. ordena, pero cuidá a los vulnerables. Exacto. Sí. Y destruí a los chorros. Porque los vulnerables hoy tendrían que estar cobrando una asignación multiplicada por 2 o por Absolutamente. 3, porque lo que están cobrando no les sirve para llegar al día 10. ¿Y El qué fondo, es, tiene, Pablo? el fondo tiene otra finalidad, no tiene sensibilidad al Fondo Monetario Internacional. No, pero ¿cómo será que le llamó la atención? Lo que le preocupa al fondo, bueno, porque lo corre por izquierda es una cosa insólita. Lo que le preocupa al fondo es que el ajuste que está haciendo Milei no sea sustentable en el tiempo. Que no mantenga la gobernabilidad, decís Claro, vos. exactamente. No, la gobernabilidad No, bueno, eso no va a pasar. Es imposible Finalmente. de llevar a cabo para la gente. ¿Puedo preguntarle a Sabore cómo repercuten estos números en el supermercado? Bueno, digamos que el tema es correcto de que la clase más humilde está demasiado castigada, Pamela, pero la clase media está muy complicada y no es que viene desde ahora. Ya no es más media. Bueno, ahí está, Paula. Fíjese, pongamos un número. ¿Cuánto necesita papá, mamá y 2 niños para sostenerse en la línea de flote de clase media? Exacto. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Un millón ¿Cuánta de pesos. gente gana 1 millón de pesos para ser clase media? Poca. Nadie. Bueno, Sí, muy entonces quiere decir que evidentemente ocurre lo que está ocurriendo todos los días en nuestro negocio. Fernando, ¿sabes que fuera de cámara hablábamos un poco de qué cosas empezás como a dejar de lado para achicarte? ¿Qué ves vos en tu comercio? Todo. ¿Qué empieza a dejar la gente, digamos, en todo este ¿Sabés tiempo que empezó? ¿Sabés qué es lo que más preocupa? Es el tema lácteos. Porque lácteos aumentó un 12% de los primeros días de enero, un 15% el 20 de enero, un 15% en febrero y un 15% en marzo. ¿Cuánto te da el acumulativo? Un 70%. Traducido a precios, un sachet de leche desde diciembre que costaba 700 pesos, hoy cuesta entre 1.100 y 1.200. ¿Y vos estás comprando o no? Multiplicalo eso por 30 días porque el chico toma leche todos los días. Pero Fernando, el sachet de leche que no se vende. Eso. El sachet de leche que no se vende, ¿el costo lo absorbés vos o lo devolvés porque vencido y la empresa te devuelve el dinero? No, digamos que el tema, por ejemplo, con la primera empresa es que lo que se vence, nosotros lo devolvemos y nos cambia. Ah, bien. Pero, o sea que los supermercados no pierden si no se vende y si se vence. Se cambia. Lo que sí es que como que uno pone en la góndola determinada calidad de productos de primera marca y también ponemos lo que es la marca PYME, ¿cierto? Entonces, Pamela, mientras un yogur de primera marca lo tenemos que vender en 2.200 pesos, un yogur PYME de ese mismo calibre lo podemos vender en 1.000. Entonces, evidentemente, vamos descontinuando. O cuando viene el preventista, en vez de pedirle 40, le pedimos 30 y después 20. Fernando, o sea, la PYME va ganando mercado. Trajiste un producto que la gente ayer se cansó de publicar en redes sociales, que es un pan lactal. ¿Por qué sale en Inglaterra, por ejemplo, muchísimo más barato, en España muchísimo más barato que en Argentina? Productos que la Argentina tiene un precio insólito. ¿Por qué? No, y que la materia prima es nuestra también. La historia del pan lactal, brevemente, acá había 2 empresas, una que tenía una carretita y uno que un señor Carlos que lo recomendaba. Aparece la empresa de la Florcita, compró esas 2 empresas. Después aparecen los mexicanos con este osito muy simpático y al principio competía con esas marcas argentinas. ¿Cómo terminó? Se la devoró, se la compró. Entonces, hoy traducido a todo lo que yo digo es que un pan lactal de este osito muy simpático de 550 gramos, que antes pesaba 600, lo tenemos que vender en 3.600 pesos. Mientras que hay pan de calidad PYME, que les puedo asegurar que es excelente, que lo podemos vender en 1.400. Bueno, ¿y por qué? Yo les traje ¿Por qué acá, pasa Pamela, eso? ¿Por qué mire, no? un pan lactal para que ustedes lo prueben. ¿Qué trajo usted? Yo quiero. Ay, qué rico, Sentía que tenía unas ganas de
desde temprano, con semillas. Que vale un tercio, y cuando lo pongan en la tostadora después me va a contar, un tercio de lo que vale la primera marca. Para esto es una pyme. A mí me gusta hacer servicio. Esto no se llama chivo, se llama servicio. Así que sí. Yo tapé la marca para que vean. Yo la voy a destapar. ¿Y dónde se mueren de ganas todos. Miren. Sí, queremos. Ve lo que son las semillitas. Repartiendo. A ver. Me hablaste. Ese Fernando se hace. Yo lo escucho, Fernando, mientras hago. No, tranquila. ¿Se fabrica acá? Sí, dame ¿Queremos acá. Gracias. Hay un montón de pymes que fabrican pan lactal, ¿no? Sí. Ejemplo, esta está en la ciudad de 3 de febrero. Pero hay un montón de pymes ¿Es más que están barato fabricando. Claro. Es un tercio de lo que cuesta la marca. Bueno, es fresco. ¿Por qué no darle lugar? Ahora, ¿sabes lo que ocurre? Que la gente viene y cuando se asusta con el precio del pan lactal, de este osito simpático, uno le dice, probá este pan, probalo. La gente lo lleva, lo prueba y lo empieza a volver a comprar. O sea que hay una cuestión Yo lo voy a comprar. de conducta Pero se venden en nuestra. todos los supermercados. Ahora le sacamos a la Fernando, ¿no trajo mermelada? Una mantequilla. También tengo una marmelada pyme. Ayer también se publicó otro. Manteca uruguaya en una cadena muy conocida de supermercados, 1.200 y pico de 500 gramos. Primera marca, 500 Uruguay, y es buenísima. Argentina, 2.500. ¿Por qué la uruguaya vale 1.200 y la nuestra vale 2.500? ¿Y cuántas empresas lácteas tenemos en Argentina? Claro. 2. Y sí. Otra vez el monopolio. Monopolio. Y vos no podés, Esa es la respuesta. Ahora, Pam, me pregunto, no tengo ni idea, Hernán, perdón. ¿No podés importar ahora? Porque muchos ayer decían en redes, bueno, pero ahora las reglas son iguales para todos pueden importar. Claro, el tema... No, igual se abren las importaciones para algunos productos. Bueno, pero digo, esos pero productos no es para todos. No, hay pero digo, productos que ¿podés importar o no? Hay monopolios que son los dueños de la comida y de los productos de limpieza y higiene personal de los argentinos. Esa concentración, bueno, ¿por qué no darle competencia? ¿Por qué tenemos que comprar? ¿Cuántas empresas hacen pañales en Argentina? 2. ¿Por qué no hay más posibilidad de comprar pañales? ¿Cuántas empresas manejan el café en la Argentina? 3. Pero vamos por partes, Fernando. Pero espera, el tema, porque pero hay un efecto. Para, Hernán. El tema es, para que se entienda, la preocupación de nuestro sector está en que a ver si viene el importado y termina perjudicando a nuestras pymes. A ver por qué. Es que eso... La mafia está en todos lados, los curros, los grandes industriales, los grandes empresarios, siempre con prebendas del Estado. Y no es patrimonio de Cristina Lacampo. Esto es así en la Argentina desde hace muchos años y en todos los gobiernos. ¿Cómo se va a cambiar eso? ¿Cuál es la resistencia y el poder que tienen esos grupos? Y lo vamos a ir viendo día a día. La inflación. Luis Caputo aseguró que busca un shock para frenar los precios. Económica. Ahora vamos a contar los datos de inflación finalmente de febrero. El Banco Central que bajó la tasa de interés y que dio toda una señal que puede pasar hoy con los plazos fijos y con el dólar. Y también una medida sorpresiva que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue la liberación de importaciones de alimentos. Empecemos por el principio. El índice de inflación de febrero dio finalmente menos de lo que esperaban las consultoras privadas, dio 13,2%. Es un número que está por debajo de lo que era el promedio de las mediciones privadas y por debajo del índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que había dado 14%. Igualmente, últimos 12 meses ya acumula 276% la inflación y va a seguir acelerándose porque todos los meses siguientes van a hacer registro de inflación por encima de iguales meses del año pasado. Y en lo que va del año, 2 primeros meses acumula 36,6% la inflación. Cuando uno ve este dato del índice de precio al consumidor del INDEC,
La mejor noticia para el gobierno es el dato del 11,9% de la inflación de alimentos. Ahí se ve justo a la derecha del índice de inflación general del 13,2, un poquito por debajo la inflación de alimentos, 11,9%. Y obviamente a la izquierda del índice de inflación general, todos los precios, a ver si lo podemos hablar, ampliar en la pantalla, todos los precios de los productos de los servicios que estaban atrasados y que se han aumentado, ya sea servicios privados como tarifas de servicios públicos, transporte, todo el tema de las tarifas de electricidad. Ahí hay aumentos que obviamente impactaron fuerte en febrero. El promedio de eso es efectivamente la inflación del 13,2%. Cuando uno mira el dato desagregado, la buena noticia, insisto, es lo que se llama la inflación núcleo, la placa siguiente, donde se ve que efectivamente la inflación de todo lo que no son las tarifas o los precios regulados de la economía, tarifas de luz, gas, transporte, aumentaron en la inflación núcleo 12,3%, es decir, sacándole el efecto de precios estacionales y de tarifas, la inflación incluso fue un poco por debajo de ese 13%. Y en los precios regulados, que son los que se están acomodando, como algunos servicios privados, como el caso de prepagas y otros servicios privados, están por arriba del índice. Una diferencia importante entre el dato de Gran Buenos Aires, que dio 15% la inflación en el Gran Buenos Aires, y el promedio general el resto del país. Ahí claramente lo que está impactando es todo el tema de tarifas, que fue aumentos más importantes de colectivo en febrero, y también de las tarifas de electricidad, más importante en el Gran Buenos Aires que en el resto del país. Como les decía, si uno ve la evolución mensual, la placa siguiente, la evolución mensual de la inflación, el gobierno hoy festejó que después de la devaluación de diciembre, la inflación, que se había ido al 25,5%, bajó un escalón al 20% en enero, y ahora está en un escalón más abajo, en el 13,2% de febrero, ¿no? De alguna manera, en febrero volvió la inflación a los niveles previos a la devaluación de diciembre. Pero dicen el gobierno con algunos equilibrios que antes no había, digamos, con un sinceramiento de precios que antes estaban reprimidos. El índice de inflación últimos 12 meses es ese que sigue acelerándose, que ahora está en 276% y que va a seguir hasta arriba del 300% en los próximos meses, pero lo que hay que ver es el índice mensual. En este contexto, fíjense que habló Luis Caputo, el ministro de Economía, hoy en ANCHAM, en la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, y fíjense respecto a la inflación, qué es lo que decía el ministro Caputo. ¿Esto para mediados de año? Sí, la verdad, hoy si mirás incluso teniendo en cuenta la inflación de marzo, si sacás el arrastre y lo que ha sido recomposición de precios relativos, para separar recomposición de precios relativos de lo que es inflación, digo, por transporte, prepagas y demás, ya estamos en ese dígito. También creo que un poco lo que hablábamos en las dos últimas reuniones, unos con los productores, otros ayer con los supermercadistas, también creo que el índice no refleja cabalmente lo que ha sido la baja en la inflación, y esto nos lo reconocían tanto los productores como las cadenas. Bueno, Caputo ahí vuelve a decir el tema de que los índices de precios no están reflejando una baja mayor de precios por todo el tema de las ofertas 2x1, 3x2 que están proliferando, sobre todo en supermercados, teniendo en cuenta la caída muy fuerte de ventas que está ocurriendo, la caída del consumo. Igualmente, ya contamos que eso de alguna manera el INDEC lo registra, y en todo caso los supermercados son una parte pequeña de los canales de comercialización
comercialización, no son el grueso de los canales de comercialización. Entonces, esta batalla que está teniendo Caputo pidiéndole que de alguna manera no engañen a la gente, que ya pongan en el precio de lista precios más bajos, de alguna manera refleja, si se quiere, la impaciencia o la preocupación que hay, sobre todo como ocurrieron los precios en marzo. Si no, no se puede entender, porque verdaderamente el índice de inflación de febrero vino mejor que lo esperado. Entonces no se puede entender cómo Caputo está reuniéndose con los supermercadistas, con las empresas alimenticias, preocupado por la inflación de alimentos, mirando los datos de febrero. Es cierto que en febrero jugó muy a favor de la baja de alimentos la carne. La carne, prácticamente todos los cortes estuvieron todos por debajo del 10%, y hubo otros productos alimenticios que jugaron con aumentos muy importantes del 20% más, fundamentalmente lácteos. Pero la carne, que tiene una ponderación fuerte en el índice de precio al consumidor, tuvo un comportamiento, si se quiere, muy por debajo de la inflación general, y eso jugó a favor. Fíjense cuando Caputo plantea también ahí en la Cámara Argentina Norteamericana, frente a empresas norteamericanas, lo que plantea es que la Argentina va a ir a un esquema en algún momento de shock para bajar rápidamente la inflación, no esperar 3 años como fue el modelo de estabilización que aplicó en su momento Perú. El objetivo es llegar a lo que llamamos una competencia de monedas, que en definitiva el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos, digamos, proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en 3 años. Nos parece que la gente no tiene, digamos, no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación, y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un sistema monetario cambiario que va a hacer esencialmente colapsar la inflación. La inflación ya viene fuertemente a la baja, porque digamos, cuando haces los deberes los resultados se dan. Pero si pudiéramos ir a esta competencia de monedas, sería todavía, digamos, mucho más de shock, y generaría una recuperación más rápida, a la vez se generaría más rápidamente. Caputo ahí en la reunión con empresarios norteamericanos también reveló que están hablando con el FMI y están abiertos en el Fondo Monetario a un nuevo programa en el que fuera razonable dar algo más de plata para la competencia de monedas con flotación libre del dólar. Es decir, Caputo confirma que ya no está en los planes ningún esquema de dolarización, que el FMI, como siempre contamos, rechaza de plano, lo veta absolutamente, y no está dispuesto ni a dar a la Argentina ni 15.000, ni 10.000, ni 5.000 millones de dólares si la propuesta es la dolarización, pero sí puede haber un acuerdo para una competencia de monedas. Ahora, si es el modelo peruano de competencia de monedas, eso no implica que vaya a haber una dolarización de facto, sino que permanentemente, perfectamente, si se estabiliza la situación, las reservas del Banco Central se fortalecen, hay más dólares en el Banco Central y hay una paridad peso-dólar que no necesariamente implica que desaparezca el peso. Esta fue la aclaración, si se quiere, ahí de Caputo en la Cámara Argentina-Norteamericana. El otro tema que hoy hizo mucho ruido, y es un poco la preocupación que hay en el gobierno, es que la Argentina ha quedado muy cara en dólares, es decir, con precios, con lo que ha sucedido desde diciembre, que el dólar se ha mantenido más o menos estable y ha habido 70% de inflación. Diciembre, enero, febrero acumulado da 70%, 71% de inflación. Bueno, ha habido esa inflación en dólares, entonces la Argentina en algunos productos está 50% más caro que Estados Unidos o que España,
que Madrid. Fíjense lo que planteaba Caputo respecto a que a algunos empresarios se les fue la mano en las remarcaciones, dice el ministro de Economía, pensando que el dólar iba a estar a 2.000 o 3.000 pesos y que ahora deberían retrotraer los precios. La charla que hemos tenido con ellos un poco también va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Hay que, o sea, va más allá de... Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No, y no es así. De este lado nosotros vemos que digamos, la participación de la gente, de los empresarios, digamos, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría de los economistas le pronosticaba, y después la reacción natural, después de tantos años, de no querer bajar precios, por las dudas. Bueno, ahí está, ¿no? Llama la atención, digamos, cuando se plantea un gobierno libertario de liberar los mercados, que se plantee, bueno, que el empresario no se dé cuenta que si no está vendiendo nada, tiene que bajar los precios para poder vender y liquidar stocks. Pero algunos dicen que Caputo informalmente, que no abona las ideas libertarias y de liberación total de mercado, así como mantiene el cepo a las importaciones, así como sigue regulando la tasa de interés, no ha liberado el mercado cambiario, también está buscando algún tipo de coordinación de precios con los empresarios, no en el tono de Moreno o del kirchnerismo, pero está buscando de alguna manera persuadir a los empresarios de un sendero de precios, sobre todo porque es Caputo el que está fijando hoy un precio clave de la economía. Es decir, está vetando los acuerdos salariales de marzo y de abril que se homologuen por arriba del 15% mensual. Entonces, el gobierno que dice que tiene liberado los precios, controla el dólar, controla la tasa de interés y también busca, en este caso, que converjan precios y salarios, pero informalmente, en buen tono, ¿no? En el estilo del kirchnerismo en su momento. Engancho esto porque la preocupación principal hoy en la economía real es el derrumbe del nivel de actividad del empleo y en consecuencia la disparada de los índices de pobreza. De hecho, hoy se conoció también la canasta básica total, que mide la pobreza, y la canasta de alimentaria, que mide la indigencia, y lo que mostró el INDEC más o menos estuvieron coincidentes en los aumentos alineados con el índice general. Ahí el índice de la canasta de pobreza aumentó un poquito más, 15%, pero la canasta alimentaria estuvo en el 13% de aumento, y claramente hay una desaceleración muy fuerte. Recuerden que la canasta alimentaria en diciembre había aumentado 30% en un mes. Pero el dato acá principal es dónde está la canasta de la pobreza, es decir, lo que necesita una familia tipo para no ser pobre. Y lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, matrimonio y 2 hijos, hoy en la Argentina, según el INDEC, son casi 700.000 pesos mensuales. 690.000 pesos mensuales a febrero, al mes pasado. Es decir, ya estamos a mediados de marzo, hoy serían más de 700.000 pesos mensuales, matrimonio y 2 hijos, para no estar en la línea de pobreza. Obviamente, esto dispara la pobreza en la Argentina, porque el salario promedio de la Argentina de los trabajadores registrados en blanco supera apenas los 500.000 pesos. Es decir, que cualquier hogar, matrimonio y 2 hijos, donde trabaja el jefe de hogar y la otra persona realiza algún tipo de trabajo de asistencia o de trabajo doméstico en la casa, no tiene ingresos por fuera, hoy está en la línea de pobreza, el fenómeno de los trabajadores pobres. Y fíjense, es también el dato del medio, lo que necesita un matrimonio y 2 hijos, una familia tipo para 4 integrantes, para no ser una familia indigente, arriba de los 320.000 pesos mensuales. Es decir, datos que, insisto, cuando tenés el salario promedio de los trabajadores en blanco apenas por arriba de los 500.000 pesos, son un llamado de atención, y de ahí la preocupación que hay en el gobierno respecto a lo que pueda generar en medio de la recesión, no solamente estos disparadas de las índices de pobreza, sino también la caída
del nivel de actividad y Bien, seguimos en los temas que interesan. Es una situación muy especial, crítica, donde a la propuesta de Milei, el loquito, outsider, llega a la política en 2 años, es presidente, gana y hoy casi el 60% de la población lo da con una imagen positiva. Es realmente inaudito todo. Ahora, la crisis es en todos los niveles. El poder del narcoterrorismo, el poder de las mafias sindicales, el poder de las mafias políticas, el poder de las mafias empresariales, todo está en juego y todo está convulsionado. ¿Cómo sigue? Y nadie sabe. Esto es día a día. Milei, el 60% del ajuste está pagando la política. ¿Será así? En lo que nos toca a los jubilados, Milei, Cristina, Fernández, Macri, Alfonsín, todos nos rompieron el culo. Vemos Milei, el 60% del ajuste está pagando la política. Besito, besito, como dice Yuya. Bueno, buenas noches para todos, especialmente a Jaime Durán Barba. Jaime, quiero empezar preguntándole a partir de este informe. Todavía no lo terminan de leer y de descifrar a Milei, ¿no? O siguen con los viejos análisis clásicos para descifrarlo o no? Yo creo que sí, y también a la vicepresidenta. Estas suspicacias con que el vicepresidente está destruyendo al presidente y demás, son muy frecuentes en toda América Latina. Así pasó el asesinato de Madero en el 1910, y en México suprimieron el cargo de vicepresidente para que no haya estos líos. Suprimieron. En México no hay quien sea vicepresidente. Pero son muchas veces suspicacias, chismes de los entornos que envenenan relaciones que no deberían envenenarse. Yo creo que es bueno para Milei, para el gobierno, para el país, que no caigan en esos chismes y en esos envenenamientos, que hablen las cosas frontalmente, y seguramente no van a existir esas maniobras desestabilizadoras. Son cosas que se producen en el ambiente meloso de los palacios nacionales de todo el mundo. Jaime, ¿y te sorprende que el presidente Milei todavía tenga una alta adhesión con el tremendo ajustazo que está haciendo en el Estado, en parte de la economía argentina? No, él hace una comunicación muy moderna, que es la que algunos de los consultores hemos descrito en nuestros libros desde hace años, una comunicación plena de sentimientos, plena de imágenes, con mucha fuerza, con mucho optimismo. No es una comunicación lloriqueante, es una comunicación que dice la libertad, carajo, o sea, vamos para arriba, vamos para adelante. Creo que más bien fue Juntos por el Cambio el que cayó en esa comunicación pobre, triste, estamos mal. No, Milei empuja. Si tú ves sus manifestaciones, están plenas de movimiento, de alegría, de fuerza, de energía. Es un tipo de comunicación que es el mismo que emplea el señor Trump en Estados Unidos, el que empleó Boric en Chile, el que empleó Castillo en Perú, el que empleó Lasso. No es algo demasiado novedoso. Ahora, Milei lo hace con mucha fuerza porque su psicología y su forma de ser le hacen que pueda explotar ese tipo de comunicación con enorme espontaneidad. A ver si te puede ser un buen ejemplo. Ponelo, Lari, por favor. La mayor carga del ajuste, más del 60% del ajuste está recayendo sobre la casta política. Y voy a ir por partes. Uno,
Llevamos a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías y direcciones. Eso es cierto. No solo eso. Echamos a 50.000 empleados públicos. Cortamos 10.000 contratos. Bajamos 200.000 programas sociales mal asignados. Eliminamos la obra pública de cuajo. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Entonces, no es que no hicimos el ajuste, hicimos un tremendo ajuste sobre la política. Cortamos con beneficios de casta, como ser los autos, los teléfonos celulares. Es decir, que son todas cosas que parecen detalles, pero después a lo largo, Dios, son todas cosas que terminan sumando. En lo que tiene que ver con que el ajuste más fuerte lo está pagando la casta, eso es indudable. Digamos, yo no tengo la culpa que haya muchos economistas de pésima calidad en Argentina que no saben hacer las cuentas. ¿Compartís, Horacio Cava, lo que acaba de decir Jaime Durán Barba? Después le voy a preguntar a María Julia Oliván, que también es una gran analista de discursos presidenciales y de medios. Yo creo que sí, que es raro lo que está pasando, que es un jugador distinto, que juega con otras reglas y que da la sensación de que hasta los propios no entienden a qué está jugando. Porque una cosa es que los de enfrente no entiendan o que se hagan lo que no entienden, bueno, pero tengo la sensación de que hasta los mismos propios no entienden a qué está jugando o la estrategia de juego que está utilizando el presidente y están entorpeciendo algunas cosas. ¿Y vos, María Julia? Hay una palabra en inglés que es pusher, ¿no? Es como el que va adelante, el que arranca y el que pone primera. Coincido, por supuesto, con el análisis que está haciendo Durán Barba, pero pienso, si no es necesario, si es esta forma nueva de hacer política o de no importarle los consensos, puede ser sostenida, y además si los argentinos no vamos a poder salir nunca de la grieta, ¿no? Porque ahora pareciera, sos de Milei, querés el cambio, no querés el cambio. Me hace recordar a la reposición del primer Juntos por el Cambio. Y también al kirchnerismo en un punto, porque discursivamente pareciera que es el único discurso político efectivo. Sí, lo que pasa es que el contexto, yo comparto algo de lo que decís, pero el contexto es otro, ¿sabes? Porque la Argentina está Los ejes arrasada. de debate son otros, porque Sí. nunca se debatió si había que cortar o no el gasto público. Nunca nadie hizo Tan a fondo, las ¿no? medidas y después debatió. Nunca sucedió No, eso. Pero fíjate vos lo que pasa. Luis, te incorporo, Luis Gasulla. Cuando uno ve la malversación que se hizo entre el discurso, sobre todo que tuvo el kirchnerismo en los últimos 4 años, y los hechos, vos decís, bueno, yo esto que va a mostrar Luis Gasulla, no lo quiero más. ¿Nos mostrás, Luisito, por favor? Bueno, porque efectivamente el domingo esto surge, en realidad viene surgiendo con investigaciones también de Camila Dolavgian, con poner el eje en la obra pública durante el gobierno de Alberto Fernández. El domingo en La Cornisa te mostramos un ejemplo concreto. ¿Qué había pasado con una obra del Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, en una localidad que queda a menos de 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Luján? ¿Y qué había pasado? Nada, que recibieron muchísima plata y que la verdad no había nada, no se habían hecho los lotes con servicios, que es luz, gas, cloaca, forestación, calles, fibra óptica, nada, era un pastizal. ¿Y cuál es la noticia hoy, querido Luis? Pasaron dos cosas. Una, que rápidamente el intendente, en medio de la lluvia, se vino a la Plaza de Mayo a grabarse un video. ¿Qué intendente, el de Luján? El de Luján. Me estás embromando. Diciendo que va a hablar con las autoridades de Milei para poder terminar. Bueno, escúchalo. Hay que poner los informes de Bendita, me parece. Claro, porque había dicho el intendente que se había hecho el 55% de esta obra. Ahora dice otra cosa, dice que va a tratar de encauzar la obra. Y después te cuento la novedad judicial que va a ocurrir mañana. Dale. Estamos acá en Plaza de Mayo, en este lluvioso día, ahora con un poco de sol, y nos acercamos a Ciudad de Buenos Aires justamente para reunirnos con las autoridades de la Secretaría de Integración Sociourbana. La Secretaría está aquí a mis espaldas en este edificio que ven. Nos reunimos por dos proyectos fundamentales para nuestra ciudad. Uno, el proyecto de lotes para lujanenses de Torres, el proyecto de lotes para lujanenses en Los Laureles. Hoy están neutralizadas las obras, pero el compromiso de las nuevas autoridades de continuar con los proyectos. Así que confío en que pongamos muy en breve en marcha las obras y podamos cumplir de una vez y para siempre con el sueño de 850 familias lujanenses.
Perdón, ¿qué significa neutralizar las obras? Bueno. Terminá la vivienda que prometiste con el presupuesto que te dieron. Perdón que me meta. Perdón que te interrumpa. Ahora, va a terminar las obras que dijo que ya había terminado. Claro. Bien. Va a terminar las obras que dijo que había terminado. Sí, pero Bien. ¿con qué? ¿Con la guita que ya le dieron, supongo, no? Bueno, fue a pedir más plata, supongo. Yo le pregunté a las autoridades actuales, a Sebastián Pareja, que está al frente del FISU, no me contestó si hubo reunión o no, porque también puede haber ido a grabar un video a Plaza de Mayo y decir que estaba por reunirse con el presidente de la Nación. Sí. Lo que va a pasar mañana es que por este informe... Me encanta Horacio Cava diciendo, no sé. No, pero, me vuelvo loco. Mete. Va a terminar una obra que dijo que ya había terminado, con plata que ya utilizaron para terminar algo que no está terminado. Sí. Mañana, pasado el mediodía, va a recibir otra mala noticia Juan Grabois, nueva denuncia por este tema. Un fiscal estuvo investigando desde el domingo a la noche, entra la denuncia mañana en Comodoro Pi contra Juan Grabois por Sobre malversación de fondos públicos. Bueno, ¿me recordás cuál es la primera denuncia? Tiene que ver con el fiscal Petigiani, hizo una denuncia sobre los terrenos en Mar del Plata con una investigación de la Cornisa también. Exacto, sí, contra Fernanda Minio, contra Juan Grabois y contra distintas autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof por una cesión del terreno en Mar del Plata poco transparente. Bueno, mucha información. Y a propósito de información, ¿hay un nuevo presupuesto, Camila? Lo va a haber, Luis. Van a aumentar el presupuesto, algo que van a tener que hacer porque la billetera se está acabando, la billetera del Estado se está acabando. Pero ¿no prorrogaron muchas de las partidas del presupuesto del año pasado? Todas. Prorrogaron el presupuesto 2023 a 2024. Los recursos que están llegando no alcanzan, con lo cual, a partir de en los próximos 30 días, van a tener que aumentar el presupuesto. Te rinde menos que la mitad el presupuesto del año pasado. Claro, ese es el con tema esta también. inflación es imposible. Entonces, lo que va a ocurrir es que se está trabajando en una actualización, que en los próximos 30 días se va a requerir un decreto del presidente para aumentar ese presupuesto. ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Agosto. Me dicen más o menos agosto. Después en agosto vemos cómo vienen los ingresos, cómo vienen los egresos. Hay un tema importante ahí porque la recesión impacta en la FIP, obviamente. Cuando cae la actividad, cuando cae el consumo, caen las ventas, obviamente también caen los ingresos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. O sea, cabe, por ejemplo, la venta, una fácil es el IVA, ¿no? Si vos vendés menos, ingresa menos por IVA a la FIP. Entonces, hay una fina línea entre la caída en la actividad y la alta inflación, que te licúa de alguna manera el gasto en términos reales, pero por otro lado el gobierno que dice, se me achica también la billetera a mí, y el dato es, en los próximos 30 días vamos a tener un aumento presupuestario. Bueno, le dejo una pregunta picando a Jaime Durán Barba. Hay muchos que dicen que este es un momento crucial para el gobierno, para la oposición, para todo el escenario político. Si a Milei le sale más o menos bien lo que está haciendo, que es bajar la inflación, muchos van a ser una especie de cadáveres políticos, pero al por mayor. Te dejo la pregunta, Jaime, después de una brevísima pausa. El Truco Yerro Relojero reveló sus puertas en su nueva y única esquina en Callao de Quintana, Recoleta. Vamos a verlos a Carlos Pagni, Rosario y el pasaje del crimen organizado, el terrorismo. Carlos Pañi, tenemos nuestro momento Pañi. Carlos, bienvenido. Gracias. Hay fenómenos que uno los sigue a lo largo del tiempo, escucha todo el tiempo hablar de eso, comentamos, nosotros el periodismo informamos sobre ellos, y en determinado momento se produce un salto, una modificación en ese tipo de dramas o de fenómenos que nos preocupan. En Rosario, en estos días, estamos asistiendo a una modificación de ese tipo, a un cambio de calidad, a algo que pasa de ser preocupante a muy preocupante. Porque ¿qué pasó en Rosario? ¿Qué está pasando en Rosario? Un fenómeno del que vos específicamente, Nelson, has sido víctima, que es técnicamente un pasaje del crimen organizado al terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber delitos, muertes,
violencia entre bandas de narcos con la policía. Puede haber una víctima no buscada, que es un balazo, una bala perdida que mata a un inocente. Eso es lo que venía pasando. Esto saltó a otra cosa, que es el uso de la violencia para aterrorizar a la gente y con ese terror, matando personas inocentes que no están en la trama de esas mafias, condicionar al poder político. Esto técnicamente se llama terrorismo. Y hay que enmarcarlo. La Argentina no tiene una legislación muy clara en contra del terrorismo, pero es un tema de una extraordinaria gravedad. Es decir, en estas horas estamos advirtiendo que cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de violencia en Rosario y en otros conurbanos, el problema es mucho más grave de lo que suponíamos, aún sabiendo mucho. Este problema trae a la Argentina una cantidad de dilemas y de prácticas que han ocurrido en otros países y que tienen que ver con un tema muy específico: la necesidad de desvincular al capomafia, al jefe narco, de las bandas que siguen operando para él en determinado territorio. Esta necesidad de descabezar a la banda cuando el jefe está preso ha adoptado muchas veces estrategias de endurecer las penas y el régimen carcelario del jefe narco. Esto ocurrió muchísimo tiempo en Italia. En el Código Penal italiano, en el año 75, se introdujo un artículo que es el 41 bis. Cuando uno habla en Europa, y específicamente en Italia, el 41 bis ya se sabe de qué se trata. Un régimen por el cual, dado que se descubre que el jefe narco sigue manejando a la banda, se le aplica mayor aislamiento, solo, por ejemplo, en Italia, 2 horas de aire libre, no puede estar con otros presos, vive enteramente solo aún en los lugares de espacios comunes. Digamos, un régimen que ha endurecido más todavía a la mafia. Cuando empezó a establecerse este sistema, hubo 2 asesinatos importantísimos en Italia. Uno, el del juez Giovanni Falcone, que lo recordarás, Nelson, y otro, el del sucesor de Falcone, que era Paolo Borsellino. Es todo un problema que está llegando a la Argentina. Está pensando la ministra de Seguridad, más que el ministro de Justicia, y ahora vamos a hablar del ministro de Justicia, está pensando en cómo hacer para endurecer las penas, no tanto por el lado de introducir más represión, meter a los militares, que es un tema bastante complicado al que la Fuerza Armada se resiste muchísimo, sino ver qué cosas del Código Penal se pueden tocar para, por ejemplo, aplicar la misma sanción a cualquiera que forme parte de la banda y no jerarquizarlos por el nivel de responsabilidad. Es un problema que está en el corazón hoy de la preocupación de toda la sociedad respecto de la política, porque esto es corrupción a la enésima, con un tipo de violencia que ya bordea el terrorismo. El gobierno emite un mensaje de dureza y aparece una contradicción de las muchas que aparecen en la política. Hoy se ha pasado el día el ministro de Justicia, que debería ser el que piensa estas estrategias judiciales contra los narcos, explicando que él no ha sido abogado de un narco tan peligroso, Mameluco Villalba, que la ministra de Seguridad dice no lo podemos sacar de la cárcel para que vaya a asistir al juicio oral, que lo mire por teleconferencia desde la cárcel. Mariano Cunioli Barona dice, yo no lo defendí a Mameluco. No, fue su hermano del estudio Cunioli Barona. Pero defendió a Barisco. Sergio Barisco, el intendente procesado, investigado, imputado por narcotráfico en Paraná. Y defendió a Segovia, el rey de la efedrina, que tiene 40 causas. Y el defensor fue el actual ministro de Justicia. Entonces, acá aparece un tema obvio. Él es penalista, tiene derecho a defender a quien sea. No es un problema de incompatibilidad técnica o una irregularidad. Es un mensaje político muy complicado. Que el gobierno, cuyo presidente se para frente al Congreso a decir todos ustedes son una mafia, tenga en este momento, cuando estamos viviendo esto
en Rosario con periodistas como Nelson amenazados, como ministro a un defensor de narcotraficantes. Yo me imagino, si los clientes de Cunio Libarona supieran que, por ejemplo, Cunio Libarona, por ser ministro de Justicia, está pensando un régimen para ser más severo contra las bandas a las que ellos pertenecen, no sé si la relación entre Cunio Libarona y esas mafias sería del todo cómoda, o si no lo tomarán como una traición del abogado que debería defenderlos. Contradicciones de una Argentina muy contradictoria, en la que, cuidado, aparecen estos temas que a veces el cambio uno lo percibe y un día dice, acá empezó otra película. $3.200 muertes en Rosario por el terrorismo narcotraficante. Nuestro ministro de Justicia fue defensor de muchos de esos narcotraficantes y su estudio jurídico, y como abogado su hermano del mameluco Villalba, que no se animan a sacarlo de la cárcel para llevarlo hasta el juzgado porque temen de que maten todos los policías y lo liberen. ¿Se da cuenta dónde estamos parados? ¿No habremos puesto el zorro cuidando el gallinero? La nota de Carlos Pagni y otra investigación también en el diario La Nación de ayer, que están en nuestro portal Identidad Correntina, son lecturas imperdibles, espeluznante. Esto, ¿qué carajo? ¿Se da cuenta usted de la gravedad? Nuestro ministro de Justicia era el abogado de todos los narcos. Tiene derecho como abogado, pero lo está diciendo Carlos Pagni, y le repito, hay otras notas en nuestro portal referida al tema. Gravísimo, patético, impactante. Rosario paralizada, calles desiertas y gente aterrada. Recién me llegaban datos respecto de nuevas amenazas a comercios que están en la zona céntrica, comercios que están siendo en este momento advertidos de eventuales futuras balaceras, ¿no? Mientras, bueno, se discute la posibilidad, por lo menos eso lo dejaron trascender las autoridades gubernamentales de Santa Fe, de, bueno, avanzar en medidas, bueno, más duras que tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Si modificar la ley de seguridad interior, si la intervención de las Fuerzas Armadas, bueno, en fin. Bueno, es algo que está pasando hoy en el debate del Congreso, en la Cámara de Diputados, más allá de que no llegaron a tener quórum. Yo me puse a escuchar la sesión y fue unánime, que es algo positivo, todas las fuerzas diciendo hay que hacer algo por Rosario, tenemos que desde el Congreso legislar de alguna manera, hay que ver qué legislación se logra acordar para que pueda avanzar y trabajar las fuerzas federales. Pero en el mientras tanto, lo que estamos viendo ahí, que siguen los allanamientos, que se sigue tratando de localizar sobre todo a la persona que mató a Bruno, porque la imagen es muy impactante. Ese joven viene en 3 segundos, 3 disparos y le mata la vida a este chico de tan solo 25 años. Hay una recompensa de 10 millones de pesos. Lo cierto es que todavía no apareció nada. Pero en el medio se van conociendo detalles para los que no estamos en Rosario. Si yo le digo a ustedes, ¿cuántas bandas narcos creen ustedes que hay en Rosario? Tiren un número. Y en este momento está tan atomizado que te diría 30. Son por sectores y todo, tenemos un informe que ahí les vamos a mostrar en una placa. Son 14 bandas que tienen distribuida la ciudad, ¿sí? Y lo que veíamos hasta el año pasado era que se peleaban entre estas bandas por esos territorios, ¿sí? En 7 puntos o 7 zonas calientes que tenía en Rosario se había dado la mayoría, más de 112 asesinatos solo en 2022. ¿Qué es lo que pasa? Ahora esas 14 bandas están unidas. Ese es el drama mayor. Porque se pusieron de acuerdo todos y dijeron, che, ahora tenemos un enemigo en común que es el gobierno. Y vos imagínate, no tiene que combatir a uno, son 14 que se juntaron para sembrar el terror en Rosario. Son 14 bandas
14 grupos que se unieron para decir vamos a ir contra ustedes, vamos a ir contra las medidas que están tomando, y del otro lado se encuentran con la dicotomía, ¿seguimos avanzando o no? Yo estuve hablando por las últimas horas, ¿van a haber más requisas a los Bukele? Fue la pregunta que le hice, que es la que todos queremos saber. Me dicen, no solo van a seguir, sino que van a ser más fuertes. Claro, es que tienen que profundizar, digamos, si muestran cualquier síntoma de debilidad o de retroceso, están en problemas peores que los que tienen hoy, ¿no? Ni hablar, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos líderes de bandas no están en los penales de Santa Fe, porque los cabecillas máximos están en los penales federales. ¿Sí? Ahora, Tucu, ¿te parece que repasemos, no sé si decirte los 14, pero viste que hay una extraña posición del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es no querer hablar demasiado de las bandas ni de los líderes? Bueno, todos vimos cómo Cocochioni, el ministro de Seguridad, le cortó a Marcelo Longobardi y no le quiso decir demasiado. Puyaro te lo dice, pero con tirabuzón. Está en los diarios, está en los diarios, sí, no sé qué es taparle el sol con la lo hemos mano. Publicado estos días. Lo pongo ahora en Google y ya sale. Pero claro, no, me parece de un nivel de ingenuidad y no sé ni cómo describirlo y prefiero ahorrar los calificativos, pero pongamos en negro sobre blanco quiénes son. Tenemos algunas fotos, si querés, ahí con la producción, ¿te parece? Para que las veamos. Dale. De alguna de las 5 caras más importantes de estas 14 bandas que les decía yo, porque algunas bandas se fueron abriendo, se fueron ampliando. Tenemos ahí, cuando pongamos la foto, yo les voy cantando quién es cada uno de estos líderes de las bandas, que son como los más emblemáticos, que si bien hay uno de ellos que ya murió y hay otros que están presos, ahí estamos viendo el primero de ellos que estamos viendo ahí, en esa imagen, es Emanuel Sandoval. Sandoval es uno de los líderes de estas 14 bandas, ¿sí? Es uno de los cabecillas. ¿Sandoval es una decisión de qué? Sandoval es uno de los que estaba al frente de uno de los más antiguos carteles que tienen ahí en Rosario, pero como te digo, lo llamativo es que todos ellos están presos y la mayoría están presos en penales federales, ¿sí? Ahí el segundo que estamos viendo ahí, este es Esteban Alvarado. Alvarado es de los más nombrados, de los que más evitan nombrar incluso las autoridades, porque son los que tienen el mayor peso y la mayor territorialidad, ¿sí? Como pasa con el tema de los monos, como pasa con Guille Cantero. ¿Dónde están vos, de alguno de los que están detenidos? ¿Nos podés precisar en qué condiciones Alvarado, y dónde están? Están todos en los penales federales. No quiero cometer error de decirte este está en Ezeiza y este está en Marcos Paz, o este está Bueno, de en el Alvarado sur. Recordemos que fue quien casi protagoniza la fuga del siglo en el helicóptero. La fuga cinematográfica del año pasado, quien se indica como el autor del crimen del pájaro Cantero a la salida de un boliche, que estaba el pájaro detenido por una razón fisiológica, vamos a decir, y aprovecharon y lo acribillaron por la espalda. Sí, te lo pregunto porque viste que tanto se habla de la utilización de los celulares en los penales, desde donde siguen comandando delitos, aunque no está claro si en esta ocasión lo que sucedió en Rosario fue ordenado por quienes están detenidos o por otro tipo de bandas o ramificaciones de las mismas, pero muchos de los que están en Ezeiza y Marcos Paz, yo tengo entendido que siguen con los celulares sin que haya habido ninguna decisión en contrario. No, mira, por ahí tanto no los celulares, pero sí hay mayores restricciones. Lo contaba hace 2 días cuando llegó a Santa Fe Patricia Burrich. Cantero, que lo que tenemos la imagen para mostrarlo, por ejemplo, él le dijo a las autoridades que él era bisexual. Ah, para que lo cambien de pabellón. Sí, dijo que era bisexual y poliamoroso. Y poliamoroso, el ser bisexual poliamoroso, entonces quería tener visitas íntimas, que tienen por ley permitidos, tanto con hombres y con mujeres. Claro. Ah, para ¿Qué que es lo que otros, entendió? Claro, para otros... ¿Qué es lo que entendió? En realidad no es para tener un encuentro sexual. Es para reunirse, para comandar el delito, o con un hombre o con una mujer para seguir comandando el delito desde ahí. Guille Cantero... Alvarado está en Ezeiza, para completar la información. Pasamos a Guille, si querés. Para que te des una idea, ahí tenemos la foto de Guille Cantero. Para que te des una idea, algo que creó Guille Cantero, franquicias. ¿Le suena, viste, como de cafeterías y demás? Franquicias de narcomenudeo. ¿Cómo funciona esto? Estas 5 cuadras son tuyas. En estas 5 cuadras nadie te va a molestar, ni la policía, ni las otras bandas. Y si alguien te viene a molestar, la marca. yo te defiendo. Podés y usar tenés la que usar, marca. no, podés no, tenés que usar mi marca. Claro. Tenés que usar mi marca, ¿sí?
Así estaba loteado Rosario. Es muy impresionante. Bueno, esto Entonces, tiene también, complicidad con toda la dirigencia política. Digo, no hay modo de que esto que vos describís pueda ser hecho sin complicidad, no solo ya de las fuerzas de seguridad, que ya lo hemos dicho y lo han reconocido incluso las autoridades políticas. Esto no hay modo de hacerlo, y hay una nota también muy interesante de Germán de los Santos y Hugo Conamón, sin complicidades políticas. Acá se dejó hacer. Ni hablar. No solo que se dejó hacer, sino se aprovechó en muchas oportunidades esto también. En muchos casos fue la posibilidad de obtener dinero, obtener mano de obra también. Entonces esto lleva a que se cruce todo. Sin ir más lejos, el cruce que hay con las bandas, con lo que son los barra bravas de Rosario. ¿Viste? Es la mano de obra que se consigue. Maneja las dos barras. Las de los dos equipos de la ciudad, Guille Cantero, que está en Marcos Paz y que, bueno, recordemos algo muy conocido, que es que tuvo teléfono de línea en la celda, 2 veces. $160.000 cada vez que le pusieron el teléfono de línea. ¿Escuchás lo que es? 160, imagínate lo que junta para poder pagar $160.000 2 veces, o sea, $320.000 a quien estaba a cargo del servicio penitenciario para que el cablecito llegara desde la dirección directamente a su celda. Por eso muchas veces uno piensa, ¿lo que pasa en las películas está exagerado? No. Lo que pasa en las películas lamentablemente está pasando en Argentina. Y Guille Cantero, Tucu, que estaba condenado a 98 años de cárcel, en su último alegato frente a la justicia, cuando le preguntan la profesión, dice que su profesión es ser cabeza del sicariato y mandar a matar a funcionarios judiciales. Y en esa causa lo condenan a 15 años más, con lo cual suma 113 años de condena. 113 años de condena, y aún así vos decís, bueno, 113 años ya no va a hacer nada, sigue generando terror, sigue generando conmoción social, y ahora lo que está tratando de demostrar la justicia y el Estado justamente para avanzar terrorismo de Estado, con todas estas amenazas, con ir a matar, no peleándose entre ellos, sino matando a civiles, como los 4 que tuvimos la semana pasada, es la llave que por ahí puede llegar a tener Patricia Bullrich para poder avanzar en las modificaciones que venían pidiendo, en la emergencia en seguridad para Rosario, algo que dijeron hoy en el Congreso incluso los socialistas. Atención a esto, Mónica Fein, que fue 8 años intendente de Rosario, fue una de las que mencionó hoy en la Cámara de Diputados, tenemos que declarar la emergencia en seguridad en Santa Fe, en Rosario puntualmente. Entonces, sí, por eso ahí también se mezclan las cuestiones políticas, porque cuando el presidente responsabiliza al socialismo de la narcocriminalidad en Rosario, se olvida que Puyaro fue ministro de Seguridad, que después además, claro, fueron todos en un frente de frente, se llamó creo algo así, en donde el socialismo también estaba contenido. Bueno, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado porque se mezcla un poco todo, ¿no? La palabra fue desidia. Se dejó avanzar. Cuando el primer caso, cuando le balearon la casa a Bonfatti, si ahí no se frenó... 10 años pasaron 10 años. Claro. 10 años pasaron y mirá todo lo que pasó en el medio. Entonces uno se pregunta, ¿realmente va a funcionar esta vez? Porque lo que pasa, lo que se sabe también ahora, que no estalló todavía, son las internas que ya están generándose entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Sí, claro. Porque lamentablemente todos quieren tener el protagonismo. Tenemos un líder más para repasar, ¿no? A ver, sí, tenemos un líder más para repasar ahí en la imagen. Ahora se los digo. Ese es Julián Rodríguez Grantón, ¿sí? Ese es otro de los líderes que teníamos ahí. Fíjate de jovencitos que son todos también, ¿sí? Porque esto es un fenómeno que emerge de barrios populares muchas veces. Entonces también está mezclado ahí el tema de la falta de ingresos o la falta de oportunidades laborales también. ¿Él está preso? Facultades. No, creo que es el que está fallecido, porque hay uno de los 5 que estábamos mostrando que había fallecido. Porque los otros 4 están vivos. Entonces este es el fallecido, porque son los que teníamos para mostrar era Alan Funes, Emanuel Sandoval, que ya lo vimos, Guille Cantero, Esteban Alvarado y casi seguro Julián Rodríguez Grantón es el que falleció en uno de estos enfrentamientos que decíamos. Para que se den una idea ustedes, solo 112 personas, 112 crímenes en 2022 fueron de enfrentamientos entre bandas narcos, 183, perdón, de los 250 que hubo en Rosario ese año, que fue uno de los años que más tuvo Rosario. Había logrado bajar, vos me decías, con Puyaro como ministro de Seguridad habían bajado un poco los índices, los primeros 2 años.
Los últimos 2 años de Puyaro volvieron a subir y ni hablar los últimos 4 años que solo bajaron el primer año de la pandemia porque nadie podía andar en la calle, básicamente. Sí, no porque hayan que fue hecho ficticio, algo, básicamente. Claro. Exactamente, pero después volvieron a subir, después los operativos que se quisieron llevar adelante y que eran 2 meses, 3 meses y después volver a sacar esa saturación y que vuelva a crecer. Me aportan, perdón, Tucu, la interrupción, que Grantón está vivo y preso. Entonces, por eso, perdón, porque son tantos nombres que empiezan a salir juntos a la vez. ¿Te referís a este último, Marina? Claro. Exactamente. Hay uno, por eso, ahora les pido disculpas por el error. Sé que del clan Funes eran 5 y quedaron 2, quizá por ahí. Entonces es Funes el otro que había fallecido, por eso. Los 5 que mostramos, había uno que había fallecido, perdón que se me mezclaron los nombres porque con tantas horas tratando de entender este fenómeno que es muy profundo. Tucu dice que son o han sido, por lo menos en la historia hasta que la conocimos hoy, enfrentamiento entre bandas. Por lo tanto, también lo pregunto porque no lo sé si este delincuente que está muerto fue como consecuencia de un enfrentamiento policial o un ajuste de cuenta entre ellos. Los Funes, ajuste de cuentas también. Ahora, fíjate, es más, eso también habla de lo que está sucediendo. Y si la policía de Santa Fe no ha perseguido, y cuando vos no haces persecución, tampoco tenés un enfrentamiento armado. Bueno, entonces tenés uno muerto, pero como consecuencia no del accionar de la fuerza de seguridad, sino de un enfrentamiento entre las bandas, Lo mismo el pájaro cantero. Y las muertes en el clan Alvarado tienen que ver con la represalia por la muerte del pájaro cantero. Creo que tenemos el mapa, no sé si se podrá mostrar, perdón que le pida a producción, para que vean ustedes dónde están distribuidas las bandas. Ahí está, mira, ese mapa estamos ahí, si después lo ponemos a pleno. Fíjate cómo coinciden en algunos sectores, ¿sí? Al coincidir en sectores, ahí era donde se daban las disputas. Porque decían, che, este lugar es mío, no, es mío. Y ahí empezaban a pelearse las bandas en esos lugares, ¿sí? En esos 14 puntos que estamos viendo ahí en la imagen, donde aparecen las diferentes bandas. Por ejemplo, el rayadito, fíjate que dice que aparece más veces. Ese es Guille Cantero. Son algunas de las zonas que tiene Guille Cantero en su poder, ¿sí? El rosa con rayitas, que es el que se ve en más lugares, es el de Guille Cantero. ¿Sí? Después el otro que aparece mucho es el de Esteban Alvarado. Por eso hablamos que eran los 2 que se enfrentaban más. El celeste es el de Rodríguez Grantón, que es lo que estábamos viendo recién. Sí, que está Marcos Paz. Exactamente, que eran los que hablábamos. Después, cuando vemos el anaranjado, es el de los Sandoval. Esos son solo algunos, para que se den una idea ustedes, de los lugares que se dividían ellos para lo que es el narcomenudeo. Y cuando se cruzaban estas bandas, se daban estos enfrentamientos que llevaron a 183 muertes en esos enfrentamientos solo en el 2022 y un número muy similar en el 2023. Impresionante, realmente, Tucu, toda la información. La verdad que impacta y lamentablemente no es nueva. Volvemos si querés en un ratito, ¿sí? Sí. Muy bueno. Gastronomía. A ver cómo es eso. Bueno, voy mejorando de a poquito, voy haciendo cosas mejores. La ciencia fue mi trabajo siempre, desde que de alguna manera encontré un camino que la medicina se pareciera más a lo que yo quería hacer. Y después, eventualmente, después de la pandemia y después del estudio de COVID, la verdad que el equipo que se fue constituyendo cada vez me necesitaba menos en el día a día. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy las lidera Gonzalo Pérez Marc, que es un investigador fantástico, y un equipo de gente enorme, que muchos son nombres conocidos de la época de la pandemia. Y a mí me quedó espacio para hacer lo que yo más quería hacer, que era hacer un proyecto para mi hija. Y así me volqué, no a la gastronomía, porque si yo cocino, a la mesa no dura 15 minutos, pero al mundo del trabajo en esta población. Vamos a mirar una presentación, un videíto, que nos va a poner en tema, más o menos, después vos nos vas a ir explicando de qué se trata este emprendimiento. Hola, bienvenidos a la mesa. Ya escaneaste el código QR de tu mesa. Ya escribiste tu nombre. Y ya escribiste la letra que indica tu posición en la mesa. Si estás viendo este video, es porque querés conocer nuestro sistema. Presta atención para aprovechar mejor tu visita. Todo lo que necesites pedir, la bebida y la comida, la sal, que te retiren los platos, el café y el postre, pedir la cuenta,
Paga. Y hasta dejar la propina. Lo vas a poder hacer Usando tu celular. Atención. Sea amable y paciente con nosotros. No nos llames por señas. No te levantes a pedir cosas. Y recuerda que todo lo que necesites lo puedes pedir desde tu celular. Te contamos una cosa que te va a ayudar. Nuestras porciones son abundantes. Por eso, un plato por persona alcanza. Disfrutar a la mesa. Bueno, esos son los méritos de trabajar con gente del talento del grupo de Campanella, que es el que hizo esta parte de la aplicación con la cual te explican cómo entrar al restaurante y hacer la orden en tus pedidos. Y también hizo con nosotros un documental que va a salir en una de las plataformas centrales del mundo a poco tiempo, contando todo el desarrollo del programa. Contanos, vos contaste recién que llegaste a este tema y te inspiraste en tu hija. Contanos qué significa la neurodiversidad. Mira, la neurodiversidad significa hablar un idioma que no es el idioma que habla la sociedad. El término neurodiversidad yo lo utilizo intencionalmente porque en el contexto de A la Mesa, en el contexto del mundo de la gastronomía y de muchas otras, de este tipo de cosas, el tema no es que vos estás impedido de realizar una tarea, el tema es que las instrucciones para realizar esa tarea se escribieron en otro idioma. Vos imaginate que nosotros estamos sentados acá, baja un plato volador, bueno, baja un avión, y se baja una persona de la China, un chino, que nunca estuvo en la Argentina, y nosotros estamos acá, pero en vez de estar charlando en Odisea, estamos comiendo un asado. El tipo se baja acá, nos levantamos y decimos, che, encárgate del asado. Terminá de hacerlo, el tipo no sabe por dónde empezar. Eso le pasa todos los días a los pibes con neurodiversidad. Todas las instrucciones de la escuela, de la universidad, del trabajo, de las calles, de cómo cruzar, de cómo vivir, están escritas para la gente que nosotros llamamos neurotípicos, para vos, para mí. Es cierto que Caetano Veloso dice, de cerca nadie es normal, así que es poco generoso lo de neurotípico, pero de alguna manera están escritas para nosotros. Y nosotros ahí, creyendo que eso es natural, desarrollamos la vida que vaya a saber cuándo se armó, ¿no? Las escuelas, Alejandro Magno ya estaba armando escuelas, entonces tenemos mucho tiempo de corregir ese modelo. Estos chicos desembarcan en situaciones donde sus molestias a los olores, o a los ruidos, o a las vibraciones, sus miedos, su manera de entender el mundo, su capacidad de abstracción no está contemplada. Y les pedimos que se conduzcan cómo se conduciría alguien para quien sí se armó este juego. Nosotros lanzamos una persona con muletas al medio del partido de fútbol, lo ponemos con Messi y decimos, gambetealo. Y no entendemos, no qué es el tema de las muletas, sino que hemos planteado otro partido, el partido equivocado. Ahora, vos dijiste una palabra sobre la que me gustaría que te detengas, para después ya ir a la experiencia concreta del restaurante que quiero que cuentes, que es una palabra complicadísima, que es normalidad. Cuando citaste a Caetano Veloso, que él dice, Gilberto ninguém es normal, nadie es normal, ¿no? Uh-huh. Y acá lo que estás diciendo es lo que uno considera como no normal, en realidad lo que es, el problema es el sistema de reglas cultural, no la personalidad de determinado individuo. Sí, yo no intento con esto hacer una idea de que todo es lo mismo y que un chico no puede tener dificultades serias que le comprometen ciertas funciones en la sociedad. Eso sería... Pero puede tener menos dificultades de las que uno supone. Puede trabajar en el mismo contexto, puede trabajar en las mismas tareas que otra persona si los andariveles por los que se conduce son pensados para él. Ese es el secreto, ¿no? No que no tiene esas dificultades, pero que esas dificultades que para nosotros se han subsanado de otra manera, se podrían resolver simplemente pensando. Toda la integración, Carlos, toda la integración empieza por pensar. Y lo que menos le gusta al ser humano es pensar. Existe un mito que no sé si es cierto o no, de que para determinadas actividades gente con neurodiversidad es más competitiva, es más competente que el que no tiene esas características. Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. Por ejemplo. Bueno, hay chicos que tienen una capacidad de manejar números extraordinaria, pibes que pueden manejar cosas de IT, de tecnología, de manera muy superior a la que hacemos nosotros, gente que puede agarrar un cubo Rubik y moverlo a una velocidad que vos y yo nos acalambraríamos los dedos. Es verdad que
como yo te decía, la sociedad está construida para otras cosas. Pero yo lo que traté de pensar es mucho más en insertarnos en la vida diaria, ¿no? En decir, bueno, vamos a vivir como vive todo el mundo, basta de hablar. Eso no se te habrá ocurrido solo, ¿te inspiraste en algo, sabías de alguna experiencia? No. ¿Cómo llegaste a este emprendimiento? Bueno, hay dos tipos de situaciones que uno vive bastante en la vida, en las cuales se encuentra algo que no está del todo bien y que quiere cambiar. La mayoría de las veces no lo puede cambiar. Típico, ¿no? Vos decís, ¿cómo maneja la gente en la Argentina? Yo cada vez que veo la Panamericana, si venís a lo mío es una desgracia, me paso todo el tiempo insultando, no puedo creer cómo... Pero no lo vas a cambiar, no me voy a parar a dirigir el tránsito. Pero hay algunas cosas que uno sí puede cambiar, pero cree que no puede cambiar. Que de repente, no sé, un ejemplo cualquiera, uno está en una relación de amistad o de pareja o de trabajo tóxica y no puede salir de ahí. Y de repente uno dice, ¿sabes qué? No lo hago más. Y se desarmó el problema. Y uno tenía unas cadenas de un peso inmenso que no se daba cuenta que las tenía internamente. En este contexto, la gente que tiene familiares con neurodiversidad, yo me atrevería a decir los padres de los chicos con dificultades de este tipo, están inundados de este tipo de problemas. Que lo llama la maestra, que lo llama los profesores, que lo llama la psicóloga, que lo llaman los directores, que lo llama el que lo lleva en el colectivo al pibe. ¿Para qué lo llaman? Se portó mal, llévatelo. Hoy está muy nervioso, creo que no se va a poder quedar. Al campamento no viene porque no sabemos cómo lo vamos a manejar. Mira, el transporte no está cómodo porque se hizo pis, entonces no viene en el transporte, llévalo vos al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. El médico, todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo cree que lo que tiene que decir tiene derecho a decirlo y debe ser escuchado. Y lo que casi nadie ve es que enfrente tiene un grupo de gente que está muy sensibilizada a recibir esos golpazos desde el primer día y que escucha con otra sensibilidad todo lo que le viene diciendo la gente, este tipo de profesionales. Entonces empieza a generar una situación que se mezcla este tema con el narcisismo de las familias, de yo quiero que mi hijo no tenga ningún problema. Y el Muy pibe... importante esto último que acabas de decir, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Y el pibe vive una metaexistencia. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está, ¿qué quiere decir una metaexistencia? El pibe es encabezado por un montón de diálogo, por un montón de discurso y un montón de discusión, el chico o la chica, y está perdido dentro de esa discusión. Y lo que es las palabras. Hoy está un poco más nervioso, menos nervioso. Deberías hacer un poco de ejercicio para que no sé cuánto. No sé, 200 millones de cosas. Pero al final nadie dice, che, Juancito, ¿cómo andás? Eso se pierde, porque todo lo otro es hablar. A mí lo que me pasó es que yo estoy bastante acostumbrado, no entiendo muy bien de dónde vino, pero por ahí de mi padre es un emprendedor, toda la vida ha sido, a decir, bueno, si yo sé que algo tengo alguna posibilidad de cambiar, yo lo trato de cambiar, yo trato de hacer. Y en general tengo el defecto de irme muy adentro del agua cuando empiezo a remar y la suerte de rodearme de gente que siempre me trae de vuelta con buenos resultados. En este caso, lo que yo pensé es exactamente esto, basta de hablar. Vamos a vivir la vida como cualquier otra persona. ¿Cómo de esta concepción llegamos al restaurante? Bueno, exactamente igual que un día hicimos plasma. ¿Por qué un restaurante? Un restaurante por dos motivos. Uno, porque cuando a mí se me ocurrió esta idea, yo estaba en un viaje que tenía que ir a trabajar a Ginebra, Organización Mundial de la Salud, y estaba justamente con mi hija Julia, que es la primera que dice bienvenidos a la mesa en ese video, y con mi hijo Leandro, que es mi hijo mayor. Y estábamos en camino a Ginebra y paramos en Roma. Íbamos todas las noches a comer a la misma cantina. Y yo me daba cuenta que en el contexto de los viajes, nos hicimos muchísimos viajes, pues yo viajaba mucho por trabajo, por todos lados, por Oriente, por Europa, por África, por todos lados. Y muchas veces los chicos venían conmigo. Y yo me daba cuenta que en ese contexto de viajes tenía como un espacio mucho más tranquilo para mi vida que lo que era la lucha diaria con todo este mar de discursos con el que me enfrentaba en la Argentina. Y más aún que cuando iba a comer a una cantina en Roma, desaparecía toda esa sensación. Había una sensación de comunidad. A mí me gusta mucho el cine italiano, me gusta mucho Italia. Bueno, nada. Dije, esto me parece piola. Y después me di cuenta que pasaban dos cosas. Estaba la gente en la cantina que compartía con los que trabajaban el momento y el grupo de gente que proveía el servicio. Y me pareció que era una manera de que esta población quede expuesta a ambos circuitos. El circuito de hacerse amigos en una tarea común, en una tarea colectiva, con un objetivo, con un salario en blanco, con un reconocimiento,
y también estaba interactuando con el resto del mundo y se metía en la vida diaria interactuando con el tipo al que no le gustó el bife o el que quiere que le pongas un poquito más de no sé qué al suspiro limeño. Y desde ahí salió la idea del restaurante. ¿Dónde queda el restaurante? Maure 1643, que es Cañitas, es Maure entre Soldado de la Independencia y Migueletes. Acá algo dijeron los chicos, pero si quiero ir, ¿qué tengo que hacer? ¿Reservar? Tenés que reservar. Hay una aplicación. En realidad tenés que reservar a través del Instagram, que es @alamesarestó, y ahí entrás y si querés nos seguís y de paso entrás y haces una reserva. Hay que apurarse porque tenemos reservas para mayo y junio ya. ¿Por qué? Porque nos va muy bien, gracias a Dios, porque la comida es muy rica, porque el servicio es muy bueno, porque nosotros no hicimos este restaurante para que la gente venga a lavar ningún tipo de culpa progresista. Acá no hay ninguna intención de ese tipo. Yo lo primero que pensé, yo no quiero un restaurante con Silvio Rodríguez de música funcional y un mate cocido que se le caiga en la mano a los clientes. Yo quiero un lugar donde la gente venga a comer bien, se divierta, se la pase bien cuando come y diga, che, qué bien comí. Ay, además los pibes, mira estos pibes que me atendieron. Y apuntamos ahí. Y por eso fuimos a Cañitas. ¿Cómo fue la preparación de los chicos para que puedan gestionar el restaurante? 2 a 3 años de entrenamiento. ¿Cómo? Empezamos trabajando en medir un montón de variables que podían afectar a los chicos por estos caminos que yo te decía. Que son un poco las que mencionan ahí, ¿no? No te levantes, no... No, empezamos trabajando en ver si los pibes tenían sensibilidades a los olores, si les molestaban las vibraciones. Decidimos sacar cuchillos y fuego del restaurante. El restaurante no tiene fuego, ni cuchillos, ni balanzas. Decidimos que todos los chicos iban a hacer todo. Dijimos, todos los pibes, todos hacen todo. Todos hacen todo porque no hay un sistema. Pues si no te trampeás. Si yo traigo a Messi y Agüero y los pongo conmigo a jugar en un equipo, tengo un equipazo. Y yo no puedo ni moverme. Entonces, la misma lógica es ahí. Todo el mundo tiene que hacer absolutamente todas las tareas y eso también permite dinamizar el tiempo en el que cada pibe pasa en una tarea. Por lo tanto, no se aburre. Porque uno de los problemas de estos pibes muchas veces es un déficit de atención. Entonces, decir, bueno, basta 30. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su territorio. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.